El sol golpea con fuerza la superficie del lago de Yohoa. El agua permanece inmóvil, como un espejo que oculta un pasado violento. Hace 10.000 años, la Tierra se fracturó. Una erupción masiva expulsó toneladas de roca fundida y ceniza hacia los cauces de los ríos. El flujo natural se detuvo. Los escombros levantaron muros infranqueables, bloqueando el paso del agua. El líquido comenzó a subir, llenando la cuenca volcánica hasta alcanzar los 90 kilómetros cuadrados que hoy definen este paisaje. La lava se enfrió y se convirtió en roca sólida. El caos geológico dio paso a un silencio absoluto. El lago se asentó sobre las cicatrices de aquel cataclismo. Hoy, el agua cubre los restos de aquel evento ancestral. Bajo la superficie, la profundidad guarda el registro de una transformación que cambió el mapa de Honduras para siempre. La calma que vemos ahora es el resultado directo de una fuerza que, en su momento, lo destruyó todo para crear este ecosistema único. La mirada se desplaza desde la orilla hacia las laderas que rodean la cuenca. Allí, el Cerro Azul Meámbar y el Santa Bárbara se alzan como muros verdes. La vegetación es tan espesa que oculta el suelo bajo capas de hojas superpuestas. Los rayos del sol atraviesan el dosel arbóreo, creando haces de luz que golpean el follaje y revelan el movimiento de las ramas. No hay caminos visibles. Las raíces de los árboles se entrelazan con las rocas volcánicas, sujetando la tierra en una pendiente constante. El aire aquí se siente más pesado, cargado con la humedad que emana de la tierra fértil. Cada metro de selva es un laberinto de troncos cubiertos de musgo y lianas que cuelgan hacia el agua. El silencio solo es interrumpido por el crujido de las hojas bajo el peso de la fauna oculta. Las nubes se enganchan en las copas más altas, disolviéndose en una bruma que desciende lentamente hacia el lago. Es un ecosistema que se cierra sobre sí mismo, manteniendo un aislamiento que ha persistido durante siglos, ajeno a cualquier intervención externa. La bruma se disipa cuando el reloj marca las 6. En la orilla, el sonido de la madera golpeando el muelle rompe la quietud del amanecer. Los pescadores se desplazan por las lanchas, ajustando los nudos de las redes con manos callosas. Un motor fuera de borda tose, escupe humo azul y comienza a vibrar, empujando la embarcación hacia el centro del lago. El agua se abre en una estela blanca mientras ellos escanean la superficie. Sin mediar palabra, el primero se pone en pie, arquea la espalda y lanza la red. El nylon vuela, describiendo un círculo perfecto en el aire, antes de golpear el agua con un chasquido seco. El peso de los plomos arrastra la malla hacia el fondo, creando ondas que se expanden hasta perderse en la distancia. Es un gesto repetido durante generaciones, un pulso diario que mide la supervivencia. Los pescadores mantienen la tensión, sintiendo el peso de la red, mientras esperan la señal de la captura. El sol comienza a calentar la madera de las lanchas, mientras ellos aguardan, inmóviles. El pescador se inclina sobre la borda, sumergiendo una mano en el agua. Siente la temperatura y la dirección de la corriente. Sus ojos recorren la superficie, buscando las pequeñas burbujas que delatan la presencia de las tilapias bajo el sedimento volcánico. No es azar, es lectura. Identifica una zona donde el agua se arremolina ligeramente, un indicio de que los peces se agrupan. Ajusta el timón con un movimiento mínimo, acercando la lancha al punto exacto sin que el motor altere la calma del entorno. Se pone en cuclillas, tensando los músculos de las piernas para mantener el equilibrio. Con un giro preciso de muñeca, libera una segunda red. El nylon se despliega, cortando el aire antes de sumergirse. El pescador tira de la cuerda principal, sintiendo la resistencia del peso. Un tirón seco le confirma el éxito. La red se tensa, vibrando con el forcejeo de las tilapias atrapadas. Él comienza a recoger la malla. La captura sube a la superficie, un destello plateado que rompe la quietud del lago. Él asegura la red y vuelve a observar el horizonte. Mientras el sol gana altura, la actividad se desplaza hacia la orilla. Los fogones de piedra, dispuestos en línea frente al muelle, comienzan a cobrar vida. Se apilan trozos de leña seca,
El fósforo raspa contra la caja y una llama pequeña empieza a lamer los bordes de las parrillas de hierro. El aire se vuelve denso. El aceite en las sartenes profundas burbujea al contacto con el calor, emitiendo un siseo constante que reemplaza el silencio del alba. Los cocineros depositan los pescados, recién extraídos del lago, sobre el metal caliente. El contacto genera una nube de vapor que se eleva, cargada con el aroma intenso de la fritura. Este es el motor invisible que sostiene la economía local. El humo se esparce, envolviendo las mesas de madera dispuestas bajo los árboles. Los comensales empiezan a llegar, atraídos por el olor que se desplaza desde la orilla hacia el camino principal. Cada plato servido cierra el ciclo iniciado en el centro del lago. El pescado, antes un destello plateado bajo el agua, se transforma ahora en el sustento que mantiene a las familias de la zona. El movimiento en la cocina es frenético, un ritmo de trabajo que sincroniza el tiempo de los fogones con la llegada de las lanchas al embarcadero. Desde las cumbres del Cerro Azul Meámbar, una corriente de aire desciende con fuerza. La brisa atraviesa la vegetación densa, cargándose de humedad y frescor antes de alcanzar la orilla. Al chocar con el calor de los fogones, el aire genera un fenómeno físico constante. El humo denso del aceite caliente no se eleva recto. La brisa lo empuja, lo dispersa y lo mezcla con el aroma de la tierra húmeda. Este encuentro de temperaturas define la identidad del lago de Yohoa. El aire frío golpea los rostros de quienes trabajan en los restaurantes, mientras el calor del aceite mantiene la piel tensa. Es un equilibrio precario pero persistente. La brisa agita las hojas de los árboles cercanos, haciendo que las sombras se muevan sobre las mesas de madera. El humo se arremolina, creando capas visibles que se desplazan hacia el agua, perdiéndose en la distancia. Los cocineros ajustan la posición de las sartenes para aprovechar la dirección del viento, evitando que el humo sature el espacio de trabajo. Cada ráfaga que baja de la montaña trae consigo el sonido de las ramas chocando, un murmullo que se funde con el siseo del pescado al freírse. La brisa no solo refresca, sino que arrastra el olor de la comida hacia los caminos, marcando el territorio. Es un ciclo donde el frío de la altura y el fuego de la orilla conviven en un mismo espacio, moldeando la experiencia de quienes habitan este borde volcánico. A pocos kilómetros de la costa, el terreno cambia. La vegetación se abre para revelar las estructuras de piedra de los naranjos. Aquí, el suelo bajo los pies se vuelve irregular, marcado por montículos que interrumpen la llanura. Caminar por estos senderos es retroceder en el tiempo. Las piedras dispuestas con precisión forman plataformas y plazas que alguna vez vibraron con el movimiento de cientos de personas. Este lugar no fue un asentamiento aislado, fue el corazón comercial de la civilización lenca. Hace más de 2000 años, el agua del lago funcionaba como una autopista natural. Las canoas cargadas de mercancías llegaban a este punto exacto, descargando productos que cruzaban todo el territorio. Al observar las hileras de rocas, es posible trazar las rutas que conectaban las tierras altas con las zonas bajas. El lago se extiende como un espejo estático. Cada piedra colocada sobre otra marca un punto de control, una parada obligatoria para los antiguos viajeros. La quietud actual del sitio contrasta con la intensidad de su pasado. Los Naranjos se alza como el testimonio físico de un poder que utilizó este cuerpo de agua como su principal arteria de conexión y desarrollo. Bajo la capa de tierra compacta, las manos de los arqueólogos se mueven con lentitud. Utilizan pinceles de cerdas finas para retirar el polvo acumulado durante siglos. El suelo cede, revelando el borde curvo de una vasija de barro. Al levantarla, el peso del objeto confirma su origen. La superficie presenta grabados geométricos que aún conservan la huella de quienes los moldearon. A pocos centímetros, una lasca de obsidiana aparece entre los sedimentos. El filo de la piedra volcánica brilla bajo la luz del sol, intacto tras 2000 años de entierro. Cada pieza recuperada es limpiada con agua destilada, eliminando los restos de sedimento para exponer su verdadera forma. Al sostener la obsidiana,
La conexión con el pasado se vuelve física. Este material, traído desde regiones distantes, demuestra la magnitud de las rutas comerciales que convergían en este punto. Los investigadores catalogan cada hallazgo, midiendo dimensiones y analizando el desgaste en los bordes de las herramientas. Estas vasijas no son simples recipientes, son evidencia de una red de intercambio que sostenía la economía de la civilización lenca. Al colocar los objetos sobre la mesa de trabajo, el pasado deja de ser una teoría para convertirse en una realidad tangible. El tiempo avanza, pero la función del lago permanece inalterada. Con la llegada de la época colonial, las rutas comerciales cambiaron de manos, pero el agua siguió siendo el eje central del territorio. Los viajeros que cruzaban el país a lomo de mula o a pie encontraban en estas orillas el único refugio seguro. Al llegar al lago de Yohoa, las caravanas se detenían. Los hombres desmontaban, dejando que los animales bebieran del agua fresca, mientras ellos buscaban sombra bajo la vegetación densa. Este lugar se convirtió en una estación de paso obligatoria, un punto de descanso donde las noticias y las mercancías circulaban de norte a sur. Los caminos de herradura convergían aquí, obligando a los viajeros a sincronizar sus jornadas con el ritmo de la cuenca. Durante décadas, el sonido de las campanas de las recuas y el murmullo de los caminantes reemplazó al bullicio de los antiguos mercados lenca. Las crónicas de la época describen este sitio como un oasis necesario, una pausa vital, antes de enfrentar los pasos montañosos. El lago no solo ofrecía agua, ofrecía una tregua en medio de un terreno accidentado y hostil. Al observar la superficie quieta, es posible imaginar las fogatas nocturnas de los viajeros coloniales. Siglo tras siglo, el Yohoa ha sido la arteria que permite el flujo de la historia hondureña. El presente llega con el sonido de los motores y el avance del cemento. Las orillas, que antes servían de refugio a los viajeros, ahora sostienen el peso de nuevas comunidades en constante expansión. Las casas se multiplican, extendiéndose hacia las laderas, mientras el trazado de las carreteras corta la vegetación para conectar nuevos asentamientos. El progreso trae consigo una demanda creciente de recursos. El agua se extrae con mayor intensidad para abastecer a los hogares y a los negocios que surgen a cada kilómetro. Este crecimiento acelerado marca una ruptura con el ritmo pausado de los siglos anteriores. Los habitantes se enfrentan ahora a una encrucijada inevitable. Por un lado, la necesidad de construir una economía local sólida. Por otro, la urgencia de frenar el avance sobre las zonas protegidas. Cada nueva edificación que se levanta cerca del humedal reduce el espacio disponible para la fauna y altera el drenaje natural de la cuenca. La pregunta sobre cuánto puede soportar el lago se ha convertido en el debate central que define el futuro de la región. La escasez ya no es una advertencia, es una realidad que golpea las tuberías. Los niveles de agua fluctúan, dejando al descubierto franjas de lodo seco donde antes fluía la vida. Los residentes notan el cambio. El agua que llega a los grifos pierde claridad y los pozos artesanales requieren excavaciones más profundas cada mes. Ante esta asfixia de los recursos, el silencio de la comunidad se rompe. Los vecinos se organizan, no por elección, sino por instinto de supervivencia. Se reúnen al amanecer, con herramientas en mano, marcando los límites de las zonas que deben ser protegidas a toda costa. La vigilancia se vuelve una rutina tensa. Grupos de habitantes patrullan las áreas críticas, observando cada movimiento extraño cerca de las fuentes de agua. Cuando detectan una tubería ilegal o un vertido sospechoso, la confrontación es inmediata. Ya no se trata solo de vivir del lago, sino de defenderlo contra la negligencia. Los rostros muestran una determinación endurecida. Cada paso por los senderos es un acto de control. La tensión crece en el aire, cargada por la urgencia de detener el deterioro antes de que el daño sea irreversible.
Los habitantes han dejado de ser simples espectadores para convertirse en guardianes, asumiendo una responsabilidad que pesa tanto como el futuro mismo de la cuenca. El sol apenas filtra sus rayos a través del dosel arbóreo cuando los voluntarios se internan en la espesura. Sus botas pisan el suelo húmedo con firmeza, rompiendo la calma de la mañana. Llevan consigo sacos vacíos y linternas, herramientas para una batalla silenciosa contra el deterioro. A cada paso, el grupo se detiene para inspeccionar los arbustos. De repente, el líder levanta la mano, señalando un rastro de ramas rotas y huellas frescas, que no pertenecen a los animales locales. Es una marca clara de cazadores furtivos. La tensión se dispara. Se desplazan con mayor rapidez, apartando lianas y esquivando troncos caídos. En un claro cercano, encuentran los restos de una fogata mal apagada y envases de plástico esparcidos sobre la hojarasca. El hallazgo es un golpe directo a su esfuerzo de conservación. Los voluntarios se agachan, recogiendo los desperdicios, con movimientos rápidos y precisos, mientras sus ojos escanean la penumbra de la selva en busca de cualquier movimiento sospechoso. El aire se siente pesado, cargado por la urgencia de proteger este refugio antes de que los intrusos regresen. Cada minuto cuenta. No hay tiempo para el descanso. El grupo llega a una hondonada donde el agua se estanca entre rocas y basura acumulada. El olor a plástico quemado y descomposición inunda el aire. Sin dudar, los voluntarios se adentran en el lodo. Uno de ellos clava una vara de metal en el fondo para remover los escombros, mientras otros forman una cadena humana para extraer los neumáticos y envases atrapados bajo la vegetación. El esfuerzo es extenuante. El lodo les llega a las rodillas y el peso de los desechos mojados exige una tensión muscular constante. Un voluntario resbala, pero se aferra a una raíz para no caer, recuperando el equilibrio de inmediato. La coordinación es vital. Pasan los sacos de mano en mano, cargándolos con rapidez hacia la orilla. Cada objeto retirado del agua es una victoria tangible. Sus manos, cubiertas de barro, no se detienen. El ritmo de trabajo aumenta cuando escuchan un ruido metálico en la distancia, una señal de que los intrusos podrían estar cerca. Intensifican la labor, retirando los últimos restos de redes abandonadas que atrapan la fauna local. Con los pulmones ardiendo y el sudor recorriendo sus rostros, logran despejar el canal. El agua comienza a fluir con mayor libertad. Se detienen un instante, jadeando. El grupo de voluntarios emerge de la maleza y alcanza la orilla del lago. Sus respiraciones son agitadas, marcando el ritmo de un esfuerzo que no cesa. Se detienen en seco, apoyando las manos sobre sus rodillas para recuperar el aliento. El silencio del humedal es absoluto, solo interrumpido por el chapoteo rítmico del agua contra las raíces de los árboles. De pronto, un movimiento brusco rompe la quietud entre los juncos. Una garza blanca, de plumaje inmaculado, despliega sus alas con una amplitud sorprendente. El ave se eleva, con un batir enérgico, separándose de la superficie del agua. Sus patas largas se estiran hacia atrás, mientras su cuello se curva en una línea elegante, cortando el aire con precisión. El grupo observa en silencio, siguiendo el vuelo del ave que se aleja hacia el centro del lago, alejándose del peligro que acecha en la costa. La garza sobrevuela las aguas tranquilas, proyectando una sombra fugaz sobre el espejo líquido. Es un instante de pureza que contrasta con la dureza de la labor anterior. El ave asciende, ganando altura, hasta convertirse en un punto blanco contra el azul del cielo. La garza desaparece tras la línea de los árboles, dejando al grupo en la orilla, con la mirada fija en el horizonte. El sol desciende, pero su luz aún golpea con una intensidad inusual la densa selva que rodea el lago. Los rayos atraviesan el follaje, creando haces dorados que se proyectan directamente sobre la superficie del agua. En este punto,
El lago deja de ser un simple cuerpo líquido para convertirse en un espejo perfecto. El verde de los árboles se vuelve profundo, casi eléctrico, al reflejarse en la cuenca volcánica. Cada hoja se duplica con nitidez. Esta visión no es solo estética, es una advertencia. La fragilidad de este ecosistema se hace evidente. Los voluntarios observan el agua, comprendiendo que lo que ven es un tesoro que se desvanece si el equilibrio se pierde. La luz dramática acentúa las texturas de la vegetación, obligando a una pausa reflexiva. No hay espacio para el error. El agua mantiene su calma, atrapando el verde intenso en un abrazo que parece querer detener el tiempo. El sol inicia su descenso final, ocultándose tras los picos volcánicos que custodian el horizonte. La luz dorada se retira bruscamente, dejando que las sombras de las montañas se alarguen sobre la cuenca. A medida que el disco solar desaparece, la superficie del lago experimenta una mutación cromática inmediata. El verde intenso de hace unos instantes se disipa, cediendo su lugar a un gris plateado que se extiende. La transición es rápida, casi mecánica. El agua, antes un espejo de vida, se convierte en una planicie metálica. Este cambio de tono marca el fin de la jornada de trabajo. El aire se enfría, obligando a los voluntarios a ajustar su paso. La quietud del atardecer no es pasiva. Es el resultado de una lucha constante contra el tiempo y el desgaste. El sol se ha ido, el color ha cambiado, y con ello, la tarea de vigilancia se da por concluida. El sonido de los remos cortando el agua rompe el silencio del crepúsculo. A lo lejos, las lanchas de madera giran sus proas hacia la costa, marcando el inicio del retorno. Los pescadores se inclinan sobre los bordes, tirando de las cuerdas con movimientos rítmicos y coordinados. El agua gotea desde las mallas, revelando el brillo plateado de las tilapias que luchan por liberarse. El peso de la carga es considerable, obligando a los hombres a tensar los músculos y ajustar el equilibrio de la embarcación. Cada tirón es una victoria contra la escasez. Las redes, ahora llenas, se depositan con cuidado en el fondo de las lanchas. Un botín que valida meses de patrullaje y respeto por las zonas protegidas. Al acercarse al muelle, las luces de los fogones en la orilla comienzan a parpadear, aguardando el producto fresco. Los pescadores saltan al lodo, asegurando las amarras, mientras el agua golpea suavemente la madera. La captura no es solo alimento, es la prueba tangible de que el ecosistema sigue respondiendo a su cuidado. Mientras descargan las cestas, el cansancio se mezcla con una satisfacción silenciosa. Han logrado extraer el sustento sin agotar la fuente. El lago de Yohoa no es simplemente una cuenca de agua estancada entre volcanes, es una arteria vital que bombea recursos a través de las tierras de Honduras. Bajo su superficie, las herramientas de obsidiana de los antiguos lencas descansan en el lecho, marcando el origen de una ruta comercial que nunca se detuvo. Hoy, ese flujo continúa. El agua que sostiene a las tilapias es la misma que alimenta los sistemas de riego y permite que las comunidades aledañas prosperen. Cada ciclo de pesca y cada red lanzada al amanecer son latidos en este sistema. La biodiversidad de la selva circundante, desde los árboles que filtran la humedad hasta las aves que sobrevuelan el espejo de agua, depende de este pulso constante. La economía local, con sus fogones encendidos y sus mercados, se nutre directamente de esta fuente. No hay separación entre el pasado arqueológico y el presente productivo. El lago conecta la historia de los antepasados con la supervivencia de los habitantes actuales. Es una estructura compleja, donde la biología y la actividad humana se entrelazan. El lago no solo contiene vida, la distribuye, la protege y la mantiene unida. Es, en cada gota, el corazón palpitante de un país. El sol se oculta, pero el trabajo no cesa. En la orilla, manos voluntarias recogen los restos que la corriente deposita sobre la arena. Se inclinan, levantan plásticos y desechos, limpiando el rastro que deja el paso de los visitantes. Cada objeto retirado es un pequeño muro contra el deterioro.
No es una batalla ganada, sino una vigilancia que se renueva cada fin de semana. Los voluntarios caminan por los senderos, observando el vuelo de las aves. Su presencia es el filtro que impide que la presión del entorno asfixie al lago. Al mirar el agua, el reflejo de los volcanes se mantiene claro, sin manchas. Esta es la herencia que se protege. Un equilibrio frágil que depende de la acción de quienes habitan sus márgenes. La lucha por preservar este tesoro natural no termina en un día. Al cerrar el ciclo, queda la certeza de que el futuro del lago descansa en las manos de quienes deciden protegerlo. La responsabilidad es compartida.